preparado para toda buena obra, segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Dile a aquellos que tengan miedo, no tengas temor. Tu Dios guerrero es fuerte y tiene gran poder cuando acudas a Él. Él te salvará, te salvará. El Señor te salva, el Señor te salva. Dile al vencido que tu Dios contigo está. El Señor te salva. El Señor te salva. El Señor te salva. Alza tu vista, pues un día mejor vendrá. El Señor te salva. Dile a aquellos que estén sufriendo, no pierdas tu fe. Tu Dios guerrero es fuerte y te ama mucho a ti cuando acudas a Él. Él te salvará, te salvará. El Señor te salva, el Señor te salva. Dile al vencido que tu Dios contigo está. El Señor te salva. El Señor te salva. La bendición de nuestro Dios con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a su programa Biblia Abierta. Su servidor y amigo Jonathan Mejía, quien ahora se presenta delante de... frente a ustedes a través de sus monitores para poder exponer la palabra de nuestro Dios viva y eficaz como lo ha sido siempre desde que nuestro Dios se ha comunicado con el hombre a través de las diferentes formas de hacerlo. Su palabra siempre ha estado presente y así fue desde el tiempo de Adán hacia acá o hacia el día de hoy. Así que desde Adán tenemos registro de Dios comunicándose con el hombre para poder expresarle su palabra, para poder tener una comunicación con él y de esta manera poder entablar lo que siempre ha deseado, el poder tener una relación de creador a creación, y en este caso somos la parte más especial. Así que bienvenidos una vez más y gracias por recibirnos en la intimidad de sus hogares a través de Canal 25 vía cable, como también a través de las redes sociales como ser Facebook, como ser YouTube, y también nuestra página web a la www.tvestrella.org, como también a través de YouTube como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, y a través de Facebook como TV Estrella HN y Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, de igual manera. Así que son muchas las líneas por las que podemos llegar a ustedes a través de una transmisión, y de esta manera no hay excusa para que se pueda atender el mensaje de nuestro Dios, precioso y hermoso para poder llevar a la práctica, y que cada uno de nosotros sea responsable delante de la presencia de nuestro Dios después de recibirle a través de una transmisión como esta. Así que nos preparamos para que podamos entrar en la exégesis de la enseñanza en esta tarde y poder así pedir la conducción a nuestro Dios para que se celebre de la mejor manera un precioso estudio bíblico. Muy bien, nos ponemos en contacto con nuestro Dios. Mientras tanto, seguro que ya está con su Biblia en manos, con su libreta de apunte y sobre todo con su mente y su corazón, para poder atesorar la enseñanza expresada desde las instalaciones de TV Estrella Canal 25 en la ciudad de la Entrada Copán, en el occidente del país, Honduras. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición, he aquí, oh Dios, delante de tu presencia una vez más, muy agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, por la muy buena bendición en Cristo Jesús de gozar con vida en un momento como el que estamos atravesando, en un momento como en que el mundo se enfrenta. El Señor te salva. Alza tu vista, pues
un día mejor vendrá. El Señor te salva, el Señor te salva, el Señor te salva. Dile al vencido que tu Dios contigo está. El Señor te salva, el Señor te salva, el Señor te salva. Alza tu vista, pues un día mejor vendrá. El Señor te salva. Alza tu vista, pues un día mejor vendrá. El Señor te salva. Dile a aquellos que tengan miedo, no tengas temor. Tu Dios guerrero es fuerte y tiene gran poder cuando acudas a Él. Él te salvará, Él te salvará. El Señor te salva, el Señor te salva. Dile al vencido que tu Dios contigo está. El Señor te salva. Y obedece ahora que podamos revisar las escrituras. Si notamos muy bien, quiero llevarles específicamente al libro de Juan. Juan en el capítulo 5, vea conmigo. Juan capítulo 5, específicamente en el verso 39. Y en la parte inferior de nuestra pantalla aparecerá ahí un enunciado sobre nuestro tema que refiere hoy en esta tarde. Muy bien. Dijimos Juan capítulo 5 en el verso 39, específicamente palabras textuales de Jesús recogidas por Juan, y a su letra dice, considerándole tenemos, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántas veces hemos visto una expresión, hemos conocido, hemos leído, hemos tenido la oportunidad de meditar, o hemos tenido la oportunidad de predicar, y otros de recibir una prédica basada en Juan 5:39? Es una cita bastante conocida por todos. Es una cita que anima, fortalece e incita a seguir en el ejercicio de la lectura de las escrituras. ¿Sabe? Muchas veces decimos que Dios no nos habla, pero ¿cómo nos ha de hablar, o cómo hemos de entender que nos habla si no vamos a su contenido escrito? Es decir, si no vamos a las escrituras, difícilmente entenderemos que Jesús está hablando, difícilmente entenderemos que Dios nos está hablando, que nos tiene un mensaje y que está emitiendo un mensaje a su pueblo, a su servidor o a aquel interesado de él, si no vamos a las escrituras. Por lo tanto, para poder entonces asegurarnos de que está hablando, de que nos está llamando, de que nos está diciendo, de que nos está responsabilizando en algo, hemos de acudir a las escrituras, y de esta manera entenderemos perfectamente bien que Dios nos está hablando. Así que nunca más se diga una expresión como esta en nuestro tiempo de decir, Dios no me habla. No hablará de la forma en como leemos que le habló a muchos de los que se encuentran en las escrituras, pues estaba el tiempo para hacerlo. A través de los profetas, a través del sacerdocio levítico en el primer pueblo, a través de mediadores y toda esa gama que funcionaba como canales o como medios, como métodos de comunicación entre Dios y la humanidad. Ahora, de acuerdo a las escrituras, en los últimos tiempos o en los postreros tiempos, conocido en la carta a los Hebreos, dice, nos habla por su Hijo. Y entendido de otra manera, no tenemos más información que la que hay en la palabra de Dios. Añadida a esa o después de ella, no hemos de esperar más palabra de Dios, porque Dios no tiene otra forma. Lo que ahora tenemos, lo tenemos en las escrituras. Y este fue el consejo que se dio, que se escudriñaran las escrituras. Note, para el tiempo de Jesús, esta fue la introducción, esta fue la instrucción para el tiempo de Jesús. Estamos hablando entre los años 30 y los años 33 de la vida de Cristo. Y lo que se dijo fue, escudriñan las escrituras, le dijo a los estudiosos de aquel momento. Sabemos que los judíos
por cultura, su cultura era que desde la niñez se les enseñaba también las escrituras. Cuando estaban en la casa, cuando andaban en el campo, en los postes o paredes de la casa, como frontales entre sus ojos, como señal en su mano. Había innumerables formas de cómo se colocaban en relación con la palabra de Dios. Así que conocían muy bien en aquel momento todo lo que Dios estipulaba, todo lo que Dios tenía en el primer pacto, todo lo que había en la ley mosaica o en la ley judía o la ley de Moisés. Se lo conocían muy bien. Todo el contenido del Antiguo Testamento sabían que se clasificaba o que tenía sus categorías de salmos, de profetas y también de ley. Todo esto lo conocían perfectamente bien. Y es a ellos a quien Jesús ahora, a la altura del capítulo 5, de acuerdo a lo recogido por Juan, les dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, si para los estudiosos de aquel momento, si para los entendidos, si para los que tenían una práctica de estudiar las escrituras desde la niñez, si los que en realidad no tenían problemas en ir a las escrituras, les está diciendo escudriñar las escrituras, ¿cuánto más a nosotros ahora? Sé que nuestra cultura no se presta, siendo honesto, nuestra cultura no se presta no para tener una Biblia en casa. Estoy seguro que por lo menos hay una Biblia por hogar, y donde menos hay, por lo menos hay un Nuevo Testamento. El asunto es sí, hay una Biblia en casa o por lo menos un Nuevo Testamento. Pero en muchos hogares hasta 3 y 4. Ahora, ¿qué pasa con las versiones o qué pasa con las escrituras encontrados en ese hogar? ¿En realidad se le da el cumplimiento? ¿En realidad nos colocamos en el ejercicio de la lectura? ¿En realidad tomamos el hábito por estudiarlas o por leerlas? ¿La vemos como la palabra de Dios para nosotros? ¿La vemos como el mensaje de Dios escrito ahí? Como las palabras de Dios escritas, y que ahí está la información que necesitamos para este año, para este mes, para esta semana y para este día y justamente para esta hora. Si no le vemos de esta manera, entonces tenemos problemas, porque nos estamos perdiendo de la comunicación más importante y estamos descuidando el diálogo y el conocimiento más importante que hemos de tener día con día. Así que conocer de Dios, saber de Dios, no solamente es de que yo crea en Él o que no esté en contra de su existencia, sino más bien se trata de relacionar y de comprometer mi vida con Él, de querer saber más de Él. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos a alguien con nosotros y estamos interesados en Él o en conocerle? Seguro que buscamos la manera de que nuestra relación cada vez sea más fluida y que nuestra relación cada vez sea más comprometedora. De esto se trata, que seamos con nuestro Dios. Por eso, cuando hablamos de ejemplos de Juan 5:39, lo que quiero es ver a lo largo de las escrituras. Yo sé que hay innumerables ejemplos, innumerables datos que podemos recoger en lo personal, en lo congregacional, en lo social, en las comunidades, en la familia, haciendo uso de la lectura de las escrituras o de escudriñar las escrituras, de tomarlas con importancia. Sé que hay muchas familias que no comienzan un día, sino es iniciándose con la lectura de la palabra de Dios. O muchas familias no finalizan un día, sino es teniendo el cumplimiento de que antes de ir a dormir, antes de ir a descansar, después de una buena faena de trabajo, hemos dado cabida a la palabra de Dios. Algunos lo hacen a mediodía, es decir, en las horas de la mitad del día. Otros lo hacen a una buena altura de la noche. Otros incluso lo hacen mucho antes de que caigan los primeros rayos del sol. ¿Sí ven? Hay muchas familias que lo concentran así, pero hay otros que lo concentran a título personal y tienen sus horarios. Está muy bien. ¿Sabe? Mucho, y sé que podemos ir por mucho a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, y vamos a encontrar no solo a familias y a personas en lo particular, sino también podemos encontrar a instituciones. Hay muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se dedican al ejercicio de la palabra de Dios, le dan un espacio, un momento a las escrituras. ¿Sabe por qué? Porque conocen una verdad como esta, expresada por Juan 5:39, porque saben que allí está
lo que se necesita conocer de Jesús. Sabe que ahí está la vida eterna, ahí está el secreto de la vida eterna, ahí está el secreto del testimonio de Jesús. Es lo único que debería llevarnos a las Escrituras, no controversias, ni tampoco querer descubrir otras cosas, más que el conocimiento que Dios quiera dar a través de ella en su tiempo y en su espacio. Pero básicamente Jesús dijo que la finalidad de escudriñar las Escrituras, que la finalidad de leerlas, que la finalidad de indagar, de investigar, era porque se necesitaba conocer lo de la vida eterna y a la vez se necesitaba conocer el testimonio de Él. Es la fuente fidedigna para podernos dar cuenta de esto. Así que si las naciones lo toman, si las escuelas lo toman, si las instituciones gubernamentales o no gubernamentales lo toman, si las ONG lo toman, ¿sabe? Si le brindamos ese espacio, tanta necesidad, tanto asunto que atender en la sociedad, en la familia, en el matrimonio. Si los matrimonios ahora que están comenzando lo toman, o aquellos que ya llevan 5 años, o aquellos que van ya por los 20 años, o aquellos que están incluso arriba de los 20 años. Pero la palabra de Dios ha sido su centro. Entonces, felicidades, bienvenido al mundo de los lectores, bienvenido al mundo de los escudriñadores de las Escrituras. ¿Por qué? Nos estamos preguntando muchas cosas de Dios, nos estamos preguntando muchas cosas de su iglesia, nos estamos preguntando muchas cosas de su Hijo, nos estamos preguntando muchas cosas del Espíritu Santo, nos estamos preguntando de muchas cosas de temas importantísimos en la vida cristiana. E incluso nos estamos preguntando cosas importantísimas, respuestas queremos de tantos asuntos. La palabra de Dios responde a 1 y 1000 preguntas, pero jamás llegaremos a ellas si ellas no son nuestro deleite, si ellas no son nuestro disfrute, si ellas no son el centro de atención, si ellas no se traen a la vista del necesitado, a la vista del lector, a la vista del interesado por descubrirle. Es por esto que en este momento, cuando hablamos de ejemplos de Juan 5:39, es decir, vamos a mostrar cómo en realidad hemos de ir a las Escrituras de la manera en cómo hay que hacerlo, con mucho celo, con mucho cuidado, porque encontramos en las Escrituras a personas practicando. Después de que Jesús lo dijo, encontramos innumerables ejemplos. Y ahora quiero que usted sea parte de esa lista, de esa gama de ejemplos, de gente que sigue el mandato de escudriñar las Escrituras, entendiéndose que la palabra escudriñar va mucho más allá de ver o leer. Se trata de indagar, se trata de profundizar, se trata de desmenuzar, se trata de interpretar las Escrituras. Porque esto de la vida eterna y esto del testimonio de Jesús no es asunto digerible, pero en realidad lo que requiere es que nuestra fe aumente y crezca, para que entonces sea mucho mejor la forma de poder estar ahora en este ejercicio de escudriñar las Escrituras. ¿Sabe? Porque de acuerdo a ella viviremos por la eternidad, y porque todo lo que ella tiene es a vivir en la eternidad. Así que nos informamos ahora para que nos preparemos muy bien de qué es lo que vamos a ir a hacer por la eternidad junto a Dios. Si ahora no queremos ni leerle, ¿sabe? Entonces no vamos a querer vivir todo lo que ella promete junto a Dios por la eternidad. Si ahora que solo es un par de años viviendo en la tierra, vamos a querernos bajar de allá y decirle, ¿sabe qué, Señor? La mera verdad que como no me informé, como no entendí, ¿verdad? Nunca tuve las Escrituras como la parte que era prioridad mientras estaba en la vida de cuerpo mortal. ¿Sabe? Es interesante que ahora mismo, para que sintamos ese deseo sediento de que cada día más queremos saber de ella, conocer de ella y vivir conforme a ella. Pero esto solo será posible si ahora mismo nos tomamos muy en serio las palabras de Jesús y le traemos a nuestra vida, le traemos a nuestro matrimonio, le traemos a nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con el pueblo de Dios, con nuestros vecinos, y decimos, escudriñemos las Escrituras. Son las únicas que tienen el testimonio de Jesús, son las únicas que tienen acerca de la vida eterna. De ahí podrá salir cualquier otra información, otro escrito, pero no nos hablará de estos temas con respecto a la necesidad espiritual. Por eso, uno de los primeros ejemplos, a partir de lo que Jesús presenta,
quiero mostrarles con el ejemplo de los hermanos, entre los hermanos de Berea y los tesalonicenses. Acá a la altura de Hechos, revise conmigo a la palabra de Dios, Hechos, específicamente en el capítulo 17, Hechos capítulo 17, verso 10. Quiero ver a partir de Juan, de las palabras de Jesús en Juan 5:39, que es escudriñar las escrituras. Quiero entonces ahora ver ejemplos, porque esta es la finalidad de la enseñanza. Entonces, veamos el ejemplo de la iglesia del primer siglo, reuniéndola a toda la iglesia del primer siglo, independientemente de los lugares donde estaba establecida. Pero quiero ver, por ejemplo, cuál era la forma, cuál era la mística, cuál era la metodología, cuál era el interés que daba la iglesia del primer siglo con respecto a escudriñar las escrituras. Y revise conmigo en el capítulo 17 del versículo 10 del libro de los Hechos. Mire cómo escribe Lucas, que quien recoge el dato de esta práctica o de este buen ejemplo de la iglesia en el primer siglo. Seguro que cuando vayamos a obedecer Juan 5:39, cuando vayamos a escudriñar las escrituras como iglesia, como congregación, como pueblo de Dios, hoy por hoy, el mejor modelo a imitar es este modelo presentado aquí. Revise conmigo. Y dice Juan 17:10. Inmediatamente, dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora vea esto. Llegaron, dice, a Berea. Bien. Y estos, es decir, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Mire el ejemplo de dos congregaciones de la iglesia del Señor, de dos iglesias de Cristo en el primer siglo. El lugar de Berea, ahí estaba establecida la iglesia. Y en el lugar de Tesalónica también estaba establecida la iglesia. Ambos visitadas por Pablo, por Silas, más otros hermanos. Pero ¿cuál es el ejemplo? Vea conmigo, verso 11. Y estos, los de Berea, eran más nobles, es decir, eran más, atendían mejor, eran más sensibles al mensaje, eran más llegados, más interesados al mensaje que los que estaban en Tesalónica. Es posible que de congregación a congregación se vivan asuntos como estos. El propósito no es que comiencen a competir o que comiencen a verse que una es mejor que la otra. No es eso, sino focalizar el ejemplo, la práctica, y que podría servir de modelo para muchos. Y note, ahora congregacionalmente hablando, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, sin ningún estorbo, la atendieron muy bien, solícito, escudriñando. Escuche, tenemos la expresión que utilizó Jesús. La iglesia de Berea lo hacía, la iglesia de Tesalónica también. Ambos escudriñaban las escrituras, pero hubo algo, o había algo que marcaba la diferencia. Era leve lo que se notaba, pero era profundo lo que se recibía. Y note por qué. Dice, recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Note, ¿cuál era el ejemplo? ¿O cuál es el ejemplo en el libro de los Hechos de la iglesia en Berea? Dice bien, los hermanos escudriñaban las escrituras. La iglesia escudriñaba las escrituras. Si hablamos a nivel congregacional, si hablamos a nivel de iglesia, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, todos nos interesamos todos por esta práctica, nos interesamos todos por este ejercicio, o nos conformamos simplemente con el aleluya, el gloria a Dios y el amén. No es incorrecto expresar palabras como estas, siempre y cuando esté en el lugar correcto, en el momento correcto y por la razón correcta. Porque no en todo momento cabe el aleluya, como tampoco cabe el gloria a Dios o el amén. Si conocemos su significado, sabremos que no en todo momento podríamos expresar tales palabras de honra y gloria a Dios. Tendríamos que tener el momento exacto, porque no vamos a actuar de incoherentes, aunque sean palabras destinadas a nuestro Dios. Por esta razón,
Los hermanos de Berea no eran fanáticos. Los hermanos de Berea no eran de espectáculo. Los hermanos de Berea no eran de show. La verdad, no se tomaban ese momento como un momento de relax o un momento social o algo comunitario o algo donde, bueno, no había nada que hacer en casa, entonces vamos para el culto o vamos a reunirnos con los hermanos. No se trataba de eso. Se vivía algo más que eso. Porque lo que se vivía era espiritual, era divino. Pero ¿cómo lo vivían? Generando complacencia para el cuerpo o viniendo a exteriorizar y sacar la adrenalina corporal. No se trataba de eso. Mire de qué forma celebraban una adoración a Dios. Y de verdad, Dios estaba llevando el mérito, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? De esta dice: la iglesia revisaba las escrituras, escudriñaba las escrituras, leía las escrituras, interpretaba las escrituras de una manera tan celosa, pero muy celosa, con mucha responsabilidad espiritual. Dice, aunque les estuviera predicando Pablo, aunque les estuviera predicando Silas, hombres entendidos en la materia, distinguidos, de mucho conocimiento, enviados directamente por Dios. Pero la iglesia sabía que entre ese enviado y las escrituras había más fidelidad en las escrituras. Eran había en las escrituras más exactitud que en las palabras del apóstol Pablo o del hermano Silas o de cualquiera de los hombres que se presentara con el mensaje. A la iglesia de Berea no cualquiera se le iba a parar enfrente a predicar. Y en caso de que se le parara enfrente, no a cualquiera le decía amén, no a cualquiera le mandaba un gloria a Dios, no a cualquiera le expresaba un aleluya. No a todos le respondían el quien vive, porque eran muy cuidadosos, muy celosos con las escrituras. Dice, antes de dar una aprobación, antes de aceptar esa enseñanza, revisaban las escrituras. Recuerde lo que Jesús dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, yo puedo hablar de Jesús a través de las escrituras. Quiero yo ser un hombre creíble, es decir, que me crean el mensaje, tendré que serlo a partir de las escrituras. Porque mi voz, mi mensaje, mi prédica, mi mensaje sin el apoyo, sin el respaldo de las escrituras no será creíble. Y si es creíble, será creíble por los descuidados, por los que no son celosos de qué es lo que me está predicando, qué es lo que me está enseñando. La iglesia de Berea tenía ese cuidado, tenía ese celo. Sabía que eran las escrituras que podían responder. Y sabía que eran las escrituras que podían respaldar el mensaje de ese predicador o de ese hermano. Así que muy Pablo, muy Silas, muy Pedro o cualquiera de los demás, lo cierto es que si las escrituras no respaldaban, no sostenían, no tenían la base o el fundamento de lo que estaba diciendo cualquiera de ellos, entonces no eran recibidos, no eran atendidos. Una prueba es, dice, iban a revisar las escrituras, comprobaban con la palabra de Dios que lo que ellos estaban predicando así era. La iglesia de hoy debe despertar en eso. Hablamos tanto del despertar, hablamos tanto del levantarnos, hablamos tanto de hacerle la guerra a las prisiones de oscuridad y a las guerras que no son de carne y sangre. Pero en realidad nos estamos perdiendo estamos perdiendo una gran batalla. Y es con esto de que no estamos interesados en ser celosos por el contenido escritural, por respetar la forma en que la Biblia lo está diciendo.
Nos están llevando por una gama de mensajes atractivos que seducen, que conquistan, pero solo la parte externa, solo la superficie nuestra. Pero en realidad no convence nada al espíritu. Convence el espíritu del hombre, pero no convence en realidad al espiritual. ¿Sabe? Nos dejamos conquistar con frases célebres y con expresiones que nos tienen o nos producen comezón de oír. Cuando el apóstol Pablo menciona estas palabras a Timoteo, lo que dijo es cuestiones que agradan al oído. Nos gusta que nos hablen así. De show, de espectáculo, del evangelio de la prosperidad, del evangelio de la sanidad. Y yo no digo que Dios no sane, ni tampoco digo que no prospere. Pero por lo menos lo hicieran como lo hizo el hermano Judas. Estoy hablando de Judas, el que se encuentra cerca del libro de Apocalipsis. Cuando dijo, deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Sí, pero solo me hablan de prosperidad, pero no menciona prosperidad del alma. ¿Sabe? En la vida espiritual se vale prosperar a partir de cuánto esté prosperando el alma. Muchos tienen prosperidad materiales, pero no hay prosperidad espiritual. No es el alma la que tiene en realidad a la base de prosperidad. Así que entonces es un error. No es esa la vía. Por lo tanto, volviendo a las escrituras, el ejemplo de escudriñar las escrituras a nivel congregacional, como iglesia, lo podemos tomar de los hermanos de Berea en el primer siglo. Dice, e incluso los hermanos de Tesalónica eran hermanos estudiosos, pero no igualaban a los de Berea. Los de Berea tenían algo muy particular. Los hermanos, dice, escudriñaban cada día. Esto es lo que le falta a la iglesia. Si nos falta, hermanos, volvamos a las escrituras. Las hojas no nos perderán, no nos enredarán en ella. Pero sin algo ha de enredarnos, pues qué más de poderme sentir enredado y atado por tener el conocimiento verdadero, genuino, divino. Quiero entonces sentirme enredado por la eternidad junto a Dios a través de escudriñar las escrituras, que enredado por la palabra o por la voz de cualquier hombre que se levante en nombre de Dios, pero que no me dice nada. Que la expresión más que me pronuncia es, la Biblia dice, pero ¿dónde dice? Si esto de la Biblia dice, desde Génesis a Apocalipsis, hay cualquier cantidad de lo que dice la Biblia. Pero no debe llevarme o a confiar esa expresión. Mejor aprendo de los hermanos de Berea. Dice, van a comprobar. Si el hermano le dijo, hay que ofrendar, y dijo cómo había que hacerlo, pues que me lo demuestre con la palabra de Dios. Si me dijo que había que hacer tal práctica, si me dijo que habría que comportarse de tal manera, que me lo compruebe con las escrituras. No debo llevarle miedo, porque si lo dice la palabra de Dios, a respetarlo y a obedecer. Ahora, si la palabra de Dios no lo respalda, si la palabra de Dios no lo pide, entonces ¿por qué debo de hacerlo? Aunque me lo diga el ministro. Recuerde que hemos de ser ministros competentes, y si él es un ministro competente, entonces hablará conforme a las escrituras. Porque mi posición de ahora en adelante es hacerlo como los hermanos de Berea. Muy Pablo puede ser, muy Silas, muy Pedro, muy Apolos. Y si hablamos en términos de nuestro tiempo, muy el hermano fulano de tal, muy la hermana fulana de tal, con no sé cuántos años de vida ministerial. Pero si yo lo estoy escuchando, una de las cosas que debe saber ese mi predicador es que lo confrontaré con las escrituras. Si está perdido, lo confrontaré con las escrituras. Porque revisaré las escrituras para ver si lo dice así. De no decirlo así, no hay ningún problema. Con él tal vez, pero no con Dios. Y prefiero estar 1000 veces
en contra del hombre a estar en contra de Dios. El ejemplo de la iglesia entonces, dice, revisaba cada día. Despertemos en eso. Siempre hablamos de que la iglesia debe despertar. Bueno, despertemos. La forma de despertar aquí es, despertemos como los hermanos de Berea. El hermano dijo, pero yo lo voy a confirmar con las escrituras, para ver si dice así. Bien. O nos conformamos como los de Tesalónica. No dice que estaban haciendo malo. Solo dice que los de Berea en eso sí eran más cuidadosos, eran más celosos, había un celo mejor. Y eso ayudaba mucho. Ese es uno de los tantos ejemplos que tenemos a partir de lo que Jesús dijo en Mateo 5:39. Por eso la enseñanza de hoy conduce ejemplos de Juan 5:39. Y a nivel congregacional tenemos este. Ahora bien, a nivel personal, ¿sabe? Esto es tan fundamental en la vida de hombres y mujeres que nos dedicamos al ejercicio de la fe y que no tenemos otro interés más que poder aumentar y crecer en la vida espiritual. O como dije anteriormente, de acuerdo al libro de Judas, prosperar así como prospera nuestra alma. Que en realidad esa sea la prioridad, de empezar a prosperar en el alma, luego que se venga todo lo que quiera. Pero priorizamos la prosperidad del alma. Y solo haremos así, como dice Juan 5:39, a partir de escudriñar las escrituras. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dijo algo muy bueno con respecto a esto de escudriñar las escrituras. ¿Sabe? Seguro, cuando Jesús lo dijo, luego pasaron muchos años para que viniera la vida de Timoteo, un gran hombre de Dios en el primer siglo. Pero cuando el apóstol le escribe la segunda carta a este buen siervo de Dios en aquel momento, mira algo interesante que tenemos aquí. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, considerándole tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo. Y a su letra dice, segunda de Timoteo, en el capítulo 3, justamente en el verso 15 y 16, considerándole tienen, leeré. Dice segunda de Timoteo 3:15, mire cómo escribe el apóstol Pablo. Y le dice, y que desde la niñez, escuche esto, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Cuál fue la enseñanza en Juan 5:39, que es donde partimos? Escudriñar las escrituras. Ya sé cómo lo hacía la iglesia de Berea, pero ahora cómo lo hacía Timoteo. Por si en este caso nos salimos de la parte congregacional y queremos ir a la vida personal, a la vida privada. Y dice, desde la niñez, el hermano Timoteo, por estimulación, por ayuda, por muy buen ejemplo. Tengo que hacer resaltar eso, cabe resaltarlo, hacerlo resaltar, perdón, por la muy buena ayuda y el muy buen ejemplo de esa madre llamada Eunice y de esa madre llamada Loida. Dos grandes hermanas en el primer siglo, de mucho empuje, de mucha ayuda para el ministerio. La congregación necesita muchas madres Loidas en este tiempo, no solo de nombre, sino de espíritu. Como también necesitan muchas madres Eunice que empujen a muchos Timoteos, que no llevarán ese nombre, pero que llevarán un espíritu como este. Que desde la niñez necesitamos muchos padres Loida y muchos padres Eunice, porque necesitamos preparar para la iglesia muchos hijos Timoteo, hombres de Dios. Este hombre, fue preparado por estas mujeres. Pero quiero ver qué es lo que le ayuda en el ejercicio. El ejemplo está muy bien. Desde la niñez, le dice Timoteo, sé que has aprendido las Sagradas Escrituras. Sé que te has entrenado en las Escrituras. Sé que has tenido el hábito por la lectura de las Escrituras. Las cuales, noten, verso 15, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Me gusta esta expresión. Casi siempre he escuchado, o que se vuelven locos de tanto leer la Biblia, o que, no sé, quedó así, porque mucha Biblia. No sé por qué en Timoteo no sucedió igual. No confundamos una desproporción o una sintomatología que tiene origen físicos o humanos a situaciones que no tienen nada que ver con la parte espiritual.
Una cosa es que tenga deficiencia a nivel físico, que no es nuestro tema ahora. Cuando dijo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, es decir, siempre buscaste el escudriñar. Y lo hiciste desde la niñez. Y aquí la única respuesta que encuentro bíblica es sabio. Así que en vez de hacerme cualquier otra cosa, lo que las Escrituras logran en el hombre de Dios es sabiduría, las cuales te pueden hacer sabio. Luego dice, toda la Escritura, toda. Ahora entiendo por qué Jesús dijo, escudriña las Escrituras. Y puso dos puntos claves. Si los estudiamos, ¿verdad? Dice, son las que dan testimonio de mí por esa razón. Y la segunda, bastante fuerte, porque en ella tienen la vida eterna. Pero a más de lo que Jesús dijo, mire todo lo que había contribuido en Timoteo y todo lo que el apóstol Pablo le dice que en realidad tiene. Por estar en el ejercicio de escudriñar las Escrituras. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil, mire su utilidad, para enseñar. Si necesitamos esto, la Escritura es más que suficiente, ya lo dijimos. Para redarguir, es decir, para reprender. ¿Sabe? Cuando en realidad necesitamos reprensión, muchas veces no todo es enseñanza. Muchas veces necesitamos reprensión. Bueno, las Escrituras son útiles para ello. Luego dice, para corregir, este es cuando debo hacer cambios, cuando debo enderezar asuntos. Las Escrituras son perfectas para ello. Cuando estoy confundido y debo corregir. Luego dice, para instruir. Este es para preparar. Mire toda la gama de beneficios que tengo por estar en el ejercicio de escudriñar las Escrituras. Luego el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entiéndase la palabra perfecto, no por sin pecado. En el lenguaje bíblico, mayormente en las partes de las cartas del apóstol Pablo, cuando se dirige con esta expresión original del griego, vuelvo a repetir, no significa sin pecado, pero sí significa difícil de señalar. Es decir, cuando dice perfecto, para que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, para que el hombre de Dios sea difícil de señalar. Hermanos, muchas veces estamos pidiéndole a Dios tanta consagración, tanta entrega, que nos aleje del pecado, un buen testimonio, pero no leemos las Escrituras. Y es las que nos pueden preparar como hombres de Dios en calidad de perfección. Es decir, difíciles de señalar, difícil de enredarnos. Es decir, para que un hombre de Dios caiga en una situación, tendría que ser muy fuerte. Si notamos, y luego enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra, no todas las obras. No, toda buena. Muy bien. Entonces, escudriñar las Escrituras, desde estos puntos de vista, quiero finalizar con el consejo cuando nos dedicamos a ella. Como hemos de ser muy respetuosos en esto, pero estoy interesado en que así sea, porque lo que quiero son cumplir con las palabras de Jesús. Mire cuál es el consejo práctico que se le da a la iglesia de los Corintios, a partir del ejemplo del apóstol Pablo y a partir del ejemplo del hermano Apolo, que parece entonces el predicador de la iglesia en Corinto. Mire cómo lo presenta. Primera de Corintios, en el capítulo 4, específicamente en el verso 6, considerándole tienen leeré, usted sigue la lectura conmigo, y a su letra dice, Primera de Corintios capítulo 4, verso 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Cuando estamos en el ejercicio, cuando estamos en el cumplimiento de Juan 5:39, cuando queremos llevar a la práctica o a la vida Juan 5:39, a más de lo que ya vimos, no debo de olvidar cuál fue el consejo para la iglesia de Corinto en el primer siglo. Para la iglesia del Señor se le dijo así, hermanos, cuando se trata de escudriñar las Escrituras, cuando se trata de leerlas y mayormente de obedecerlas, solo hay que tener un cuidado por cuestiones de responsabilidad, de celo y de un acto espiritual. Dice, el ejemplo que les hemos dado es no pensar más de lo que está escrito.
¿Sabe que por eso nos llevamos muchos enredos en la vida cristiana? Y muchos enredos en la vida espiritual. Porque vamos más allá de lo que está escrito. La Biblia está diciendo una cosa y nosotros hacemos otra. La Biblia lo dice de una forma y a nosotros nos parece de otra. Mire, nos puede parecer mejor, pero si la Biblia no lo dice, mejor ahí la dejamos. El ejemplo fue no ir más allá de lo que está escrito. No vaya a ser que empecemos a envanecernos y comenzamos a confundirnos pensando que tengo la razón y pensando que lo interpreto mejor. No, es de ahí donde sale la expresión hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. No lo dice de esa manera. Tengo que ser muy respetuoso con ello. Pero si dice no ir más allá de lo que está escrito, ni más allá ni más acá, exactamente allí donde la Biblia lo dice, así como la Biblia lo dice. ¿Recuerda las palabras al fariseo cuando vino a Jesús y le dijo: maestro, ¿qué haré para ir a la vida eterna? Sé que sabía mucha Biblia, por decirlo así, pero Jesús le dijo: ¿cómo está escrito? Me gustan esas palabras de Jesús. ¿Cómo lees? Porque yo sé que el fariseo sabía mucho, pero a Jesús le interesaba algo. Así como está escrito, él sabía cómo estaba escrito, era fariseo. Así como lees, bueno, así haz. Igual, aún en el pleno siglo XXI, queremos en realidad no tener problemas con Dios con respecto a su palabra e interpretación de la misma. No vayamos más allá de lo que nos dice. No hagamos lo contrario de cómo leemos. No va a funcionar. Porque seguro que nosotros tenemos muchas cosas que decirnos como ejemplo de los corintios. Pues uno de esos tantos es la forma de escudriñar las escrituras. Y finalizando con las palabras del apóstol Pedro, en el capítulo 4, verso 11 de Primera de Pedro, mire cómo dice: si alguno habla, escuche esto, para los ministros de Dios, independientemente de quién sea, si alguno habla, hable conforme a las escrituras. Si alguno ministra, es decir, alguno sirve o está desempeñando alguna función dentro de la iglesia, hágalo conforme al poder que Dios da. ¿Cuál? El de las escrituras. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen el imperio y la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la enseñanza? Si vamos a hablar, hablemos conforme a las escrituras. Si vamos a ministrar, que sea conforme a las escrituras. En otras palabras, hermanos, volvamos a la Biblia. Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a las escrituras. No perdemos nada. Perdemos más si no venimos a ella. Perdemos más si no hacemos como dicen ellas. Perdemos más si solo la usamos en una mano, pero en la otra mano hacemos la práctica contraria. El ejemplo de la iglesia, el ejemplo de las familias en el primer siglo, el ejemplo a título personal como el caso de Timoteo, siempre se interesaron por escudriñar las escrituras, para descubrir el mensaje de Dios para sus vidas, para la iglesia, para la comunidad, para el matrimonio, para las familias, en fin, para prepararnos en toda buena obra. Necesitamos tener ese celo y necesitamos llevar a la práctica, llevar a la vida Mateo 5:39. En cuanto le abona esta enseñanza, en cuanto le beneficia, en cuanto le contribuye para su vida en Cristo. Si en algo le hace meditar e interiorizar, comuníquese con nosotros y comparta su experiencia mientras escuchamos esta preciosa alabanza. Dile a aquellos que tengan miedo, no tengas temor. Tu Dios guerrero es fuerte y tiene gran poder cuando acudas a Él. Él te salvará, te salvará. El Señor te salva, el Señor te salva. Dile al vencido que tu Dios contigo está. El Señor te salva, el Señor
te salva, el Señor te salva. Alza tu vista, pues un día mejor vendrá, el Señor te salva. Dile a aquellos que estén sufriendo, no pierdas tu fe. Tu Dios guerrero es fuerte y te ama mucho a ti cuando acudas a Él. Él te salvará, te salvará. El Señor te salva, el Señor te salva. Dile al vencido. Rogamos al hermano o a la hermana que perdimos la llamada justamente en ese momento y vamos a contestar si puede hacerlo. De igual manera, nuestro hermano Olvin Jiménez dice: Dios le bendiga, bendiciones para su vida también. Nuestra hermana Tatiana Mejía Espinosa, Dios lo bendiga, hermano, amén, gloria a Dios. Dios bendiga también su vida, su familia, nuestros hermanos de la familia Mejía García, bendiciones. De igual manera dice transmisiones 2 veces compartido desde la página de Biblia Abierta. Y de igual manera dice bendiciones, saludos, nuestra hermana Lesbi Rivera de García, a Araceli Borjas, a nuestra hermana Patti Riveras, nuestro hermano Fuentes Hernández, Dari Fuentes Hernández, Olvin Jiménez, y así a 4 emojis, ¿verdad? Expresados son expresiones dando señal de que están en la transmisión de su programa Biblia Abierta. Y así es como ahora llegamos a la parte final de esta programación, y que Dios bendiga nuestras vidas. Ha sido una enseñanza muy fundamental para poner en práctica Juan 5:39, que nos habla de escudriñar las Escrituras, y todos los ejemplos presentados en esta transmisión. Así que Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga nuestra familia. Nos vemos en punto de las 4 del día jueves y el día viernes de la próxima semana, si Dios así lo permite. Bendiciones. No acudas a Él. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo. Joyería Los Gemelos. Le ofrecemos fabricación y reparación de toda clase de joyas como ser anillos, cadenas, pulseras. También elaboramos anillos de graduación y de matrimonio. En área de relojería encuentras baterías, brazaletes, pines y vidrio. Contamos con productos americanos como ser zapatos, juguetes, herramientas y mucho más. Y recuerda que también compramos tu oro. Mejor ven y comprueba nuestros precios. Contáctanos al 9877-6305 o al 9792-3801. Ubícanos frente a Carretera Internacional, contigo a Medicinas La Salud. Les atenderá su propietario Héctor Peña y familia. Joyería Los Gemelos. TV Estrella saluda y bendice al pueblo de Dios desde la entrada Copán, Honduras, con 24 horas de bendición, la música que te edifica. Yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré. La música que te activa. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Adoración. Aleluya. Gloria, aleluya. Mariachi.
con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Ranchera. Yo soy feliz con la vida que Cristo me da. Y mucho más para alabar a Dios. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. TV Estrella, iluminando tu camino. En Cablemar trabajamos siempre para brindarte un mejor servicio. Ahora vive la nueva experiencia con el internet de alta velocidad. El futuro ya está aquí. Actualízate al internet por fibra óptica y sin contratos. Que no te engañen con precios altos y velocidades lentas. Con nuestra tecnología de fibra óptica logramos transmisión de datos de alta velocidad, descargas ilimitadas y Wi-Fi para todos tus dispositivos en tu hogar. Al contratar cualquiera de nuestros planes de internet residencial, puedes disfrutar de más de 122 canales digitales y HD, y sin ningún costo adicional. Además, nuestro servicio de atención al cliente y soporte técnico disponible para atenderte. Recuerda mantenerte al día con tu pago y evitar el corte de tus servicios. Cablemar, el mejor servicio de cable e internet en el occidente del país. En Florida Copán está Banasupro, ofreciéndole todo lo que necesitas al por mayor y al menor de la canasta básica familiar, como ser embutidos, pollo, menudos, lácteos, café, manteca, harina, leche, jabón para lavar ropa y trastes, frijoles y arroz, productos de insecticidas para su hogar. Tenemos también combos económicos de productos básicos para tu hogar desde 118 lempiras en adelante. Visítanos en nuestros horarios de lunes a domingo de 7 de la mañana a 5 de la tarde sin cerrar al mediodía. Ubícanos, Barrio San Antonio, Florida Copán, donde antes vivía Doña Tulia Zanahoria. Será atendido por un personal altamente calificado. Banasupro, lo básico para tu hogar. Un lugar adecuado con las personas correctas. Somos Hotel Posada Copaneca, ideal para pasar un tiempo cómodo y seguro. Hotel Posada Copaneca, con habitaciones dobles y sencillas, aire acondicionado, televisión por cable, estacionamiento privado y Wi-Fi gratis. Hotel Posada Copaneca, ubicados en Residencial Doña Eva, una cuadra antes de la Escuela Corazones para Honduras. La entrada Copán. Para información, 9918-7771. Hotel Posada Copaneca. ¿Tienes problemas con tu contabilidad? Servicios Contables Jafet es la solución. Te ofrecemos los siguientes servicios: contabilidad de negocios, traspaso de vehículo, cambio de propietario, estados financieros, flujo de caja, escritura de comerciante individual, declaraciones de impuestos para personas naturales y jurídicas. Todos los recursos tributarios nosotros te los ofrecemos. Contáctanos a los teléfonos 2661-3693 y 9738-3540 o visítanos